Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a quienes nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la edición de hoy, viernes 19 de enero del año 2024. Bueno, la ciudad amanece cubierta de humo tóxico, humo proveniente del vertedero de Cerro Patacón, en donde desde ayer por la tarde se declaró un incendio, una conflagración que no ha podido ser del todo controlada por las unidades del Cuerpo de Bomberos y por las unidades del SENAN que han estado desde el aire vertiendo ahí algún tipo de sustancia que combata ese incendio. La ciudad está totalmente cubierta de humo, el centro de la ciudad es impresionante, el casco antiguo, la avenida Balboa, la cinta costera y buena parte de las áreas de la ciudad, y además se siente desde anoche el humo maloliente, tóxico. La recomendación del Cuerpo de Bomberos de Panamá es que usted se mantenga con las ventanas cerradas, se trate de ventilar con aire acondicionado o ventilador, y si va a salir use mascarilla para evitar respirar ese humo, que como dije es un humo que no es nada saludable. Ojalá este problema de Cerro Patacón, que no es la primera vez, yo ya perdí la cuenta, creo que es como la quinta o sexta vez que se incendia, la primera fue en el año 94, durante la administración del entonces presidente Ernesto Pérez Valladares, pero en aquella época el Cerro Patacón, el vertedero, estaba bajo la administración de la Alcaldía de Panamá. El alcalde de aquel entonces era el señor Juan Carlos Navarro, y causó una crisis. Hace poquito se decretó una emergencia sanitaria en Cerro Patacón por parte del actual Ejecutivo, pero parece que del decreto no se pasó a la acción. Ahí vemos en pantalla cómo las unidades del SENAN, a través de helicópteros, apoyan en la extinción de este incendio virtiendo sustancias que combaten la combustión que ahí se está produciendo. Recordemos que hay todo tipo de materiales, llantas, cartones, desechos electrónicos, desechos orgánicos, es decir, es simplemente un botadero sin ningún tipo de manejo mayor que debería ser la aspiración de una ciudad moderna como es la ciudad, o como aspira a ser la ciudad de Panamá. Miren las imágenes lamentables, y estamos en temporada alta de turismo, entonces la sensación que se llevan los turistas que llegan a la ciudad de Panamá y tienen que respirar esa porquería de ambiente, porque no hay otra manera de expresarlo, Flor, es terrible. No, pero me gusta. Terrible. Bueno, hoy en materia internacional, tenemos que la policía detuvo en la provincia de Córdoba, centro de Argentina, a varios familiares del narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Fito Macías, prófugo de la justicia y al que se considera uno de los responsables de la ola de violencia que vive Ecuador, según fuentes de seguridad citadas por medios locales. Los detenidos, en la operación llevada a cabo el jueves por la noche, habían alquilado una casa en Valle del Golf, un barrio privado en Malagueño, a las afueras de la ciudad de Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre, y pagaron en efectivo con dólares, según el diario La Voz del Interior, que cita como fuente a Alberto Vietti, director de inteligencia criminal de la policía cordobesa, quien estuvo a cargo de la investigación junto a la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Aunque oficialmente no se ha informado de la identidad ni el número de los detenidos, los medios locales indican que son 8 y que entre ellos están la esposa de Fito Macías, Linda Mariela Peñarrueta Tuárez, y 3 de sus hijos. El resto de detenidos, según el diario La Nación, son una empleada doméstica de Niyadira Laínez Basurto, Javier Macías Alcíbar, un sobrino del capo, y Ángel Zambrano Chiquito, un amigo de la familia. Los medios cordobeses indicaron que los detenidos fueron llevados desde la casa en Malagueño a la Dirección Provincial de Aeronáutica, desde donde abordaron un avión con dirección a Buenos Aires para luego ser deportados a Ecuador. La ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene prevista hoy viernes una conferencia de prensa para informar del mega operativo con el que culminó una investigación iniciada hace unos 4 días, según los medios.
condenado en 2011 a 34 años de prisión por narcotráfico, delincuencia organizada y homicidio, Macías, al que se le atribuyen nexos con el cartel mexicano de Sinaloa, ha protagonizado varias fugas, la última el 7 de enero pasado, tras la cual se inició una escalada de violencia que llevó al gobierno de Ecuador a declarar el estado de excepción y la existencia de un conflicto armado interno. El miércoles fue asesinado en Guayaquil el fiscal César Suárez, que investigaba el asalto del canal ecuatoriano TC el 9 de enero por hombres armados tras la fuga del capo narcotraficante Fito. Muy bien. Oye, Flori, en Pakistán, los principales líderes civiles y militares celebrarán hoy una reunión de emergencia para revisar la tensa situación de seguridad en medio del enfrentamiento del país con el vecino Irán. Islamabad dijo ayer jueves que había lanzado ataques aéreos contra insurgentes en Irán, 2 días después de que Teherán atacara objetivos terroristas dentro del país del sur de Asia. El peligro de eso es que ambos países poseen armas nucleares. Las Naciones Unidas y Estados Unidos han pedido moderación, mientras que China se ha ofrecido a mediar entre los dos países. La Unión Europea dijo el jueves que estaba profundamente preocupada por la espiral de violencia en Medio Oriente y más allá. Y por último, en México terminó la precampaña, una curiosidad de los mexicanos. Tienen un periodo de precampaña y otro de campaña. Acabamos de hacerlo igual, mira. Sí. Pre-campaña y campaña. Y campaña. Bueno, no terminamos más nunca. En la etapa de precampañas en México, la oficialista Claudia Sheinbaum luce una ventaja sobre la opositora Xochitl Gálvez, y el tercero en discordia, que es quien dice, promete dar la sorpresa a Jorge Álvarez Maynés, a una gran distancia. Ganamos la precampaña, la distancia entre nosotros y el segundo lugar es, en el peor de los escenarios, 20 puntos de diferencia, dijo Sheinbaum, quien ha aparecido al frente en todas las encuestas en esta etapa en un acto en Ciudad de México. Sheinbaum abandera la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, y pretende dar continuidad al gobierno del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. También tuvieron actos de cierre de precampaña, una curiosidad mexicana. Xochitl Gálvez, precandidata de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional PRI y Acción Nacional PAN y de la Revolución Democrática PRD. Y exigió al presidente López Obrador ponerse a trabajar y no meterse en la elección. Así que la campaña oficial, una vez terminada la precampaña, transcurrirá del 1 de marzo hasta el 29 de mayo para dar paso a los comicios presidenciales, que son el 2 de junio, donde están convocados a las urnas más de 97 millones de mexicanos. Bueno, en esa etapa, Claudia Sheinbaum ha recibido todo el apoyo de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y ha funcionado, y el endoso ha funcionado, pero porque no tenía cómo atomizarse más. Acá tiene como 3 posibles atomizadores. Sí, exacto, por lo que dicen las encuestas, pues es la virtual favorita en estos comicios allá. Pero, al igual que en Panamá, ahí hay que esperar la campaña. Claro, hay que esperar, porque ¿qué te da en la precampaña? En las campañas surgen muchas cosas. Exactamente, en la precampaña esos son los números. Hay que ver cuál será el número de la campaña. Es verdad. Como decía ayer Blandón, o sea, aquí todavía falta mucho. Oye, y muy buena la entrevista que le hizo Flor a Jorge Forge. A Juan Forge. A Juan Forge, perdón, el asesor. Un ideólogo. El asesor chileno que ha asesorado a varios presidentes, también ha asesorado a varios que no resultan ser presidentes, pero muy interesante. No, pero es que Juan Forge, porque hace una radiografía bien Juan Forge adecuada de la política panameña. Conocedor profundo de la situación política panameña y también de todo el contexto regional. Pero también hay que mencionar el anuncio que hizo ayer Ricardo Lombana. Nuestra solidaridad y nuestros deseos de que pueda superar este momento. Total recuperación. Sí, exactamente. Es un traspiés nada más, pero creo que el mensaje que envió fue muy claro me pareció para muy su responsable participación, la manera, o sea, dividamos al político de la persona. En cuanto al político y la campaña, me pareció era lo propio. Era lo correcto y era lo adecuado y lo transparente y lo sincero. Haber mandado el mensaje que mandó, con el detalle que hizo, con la transparencia y la tranquilidad con la que lo proyectó. Eso es en cuanto al político. Eso es lo correcto, eso es lo que se espera de una persona que o gobierna un país
o espera gobernar un país. Así es un gran desafío también por delante, ya en la parte no política, sino en la parte humana. Ahí voy. En la parte humana hay un desafío, hay un Sí. desafío grandísimo para él como persona en medio de una campaña política. O sea, definitivamente que lo que le va a exigir él a su cuerpo y a su salud va a ser mucho dentro del proceso que viene por delante, ya que el estrés, todos estos elementos que están alrededor de una campaña, obviamente son a una enfermedad. Son críticos en como una esa. situación como esa, claro. Ahora, Pero escuchaba... nuestra completa y total solidaridad Y su deseo de pronta recuperación. y obviamente. total. Escuchaba a un cirujano especialista en el tema decir que si a Ricardo, como bien dijo, le detectaron ese cáncer de próstata, pero además está encapsulado, que lo que convendría sería, dado que viene la campaña, sería intervenirlo quirúrgicamente cuanto antes para extraerle ese tumor que tiene, maligno, por supuesto, que tiene en la próstata, y que con eso el 26 de febrero ya estaría disponible Sí, para pero hay que hacer ver, campaña. Claro, cada ese caso caso es un mundo. muy arriesgado, Guido, cuando se da una enfermedad como el cáncer, los pronósticos, él tendrá su equipo médico, él tendrá sus especialistas y allí la confianza está del lado del paciente, definitivamente, que pone toda su energía y su voluntad en ese equipo médico que lo va a acompañar en este proceso y de verdad que esperemos que sea hay que ver lo mejor todos para los él. factores de su condición como paciente. Por ejemplo, en mi caso, si yo tengo que hacer una cirugía, yo tengo que esperar 24 horas por un tema de coagulación. No tengo ni idea de qué sufre Ricardo aparte, claro. así que por eso Cada caso es individual, Cada o sea, no caso se es un puede generalizar en estos casos, pero en cuanto a la parte política hizo lo propio, hizo lo correcto y Sin duda. definitivamente que esperamos. Sin duda, con transparencia, y eso es la transparencia que también con esperamos transparencia. en el caso del presidente de la República actual, a quien también, por supuesto, que le deseamos pronta mejoría, pero hay una diferencia en el manejo y en el mensaje hecho por el uno y el otro. Lo que ocurre es que cuando tú, ya sea que aspiras o estás en un cargo de elección popular, se espera que la comunidad conozca acerca de tu vida detalles que antes, cuando no eras un candidato o no eras un funcionario electo por votación popular, no tenías la obligación de divulgar. Porque tanto el candidato como el funcionario electo representa a una comunidad que votó por él y pone sus esperanzas en esta persona para que lo represente ante las diferentes fuentes de poder. Esa es la principal diferencia, Flor, y por eso sí se exige esa transparencia. Exacto. Es necesaria esa transparencia. Es más, en Estados Unidos inclusive no es necesario pedir la transparencia. O sea, el presidente de la República se somete a un examen médico anual Que es conocido y los resultados son públicos porque ese presidente representa los intereses de toda una nación que votó por él. Entonces, hay diversos tipos de protocolos que se llevan en los países acerca del estado de salud de los presidentes. No es un secreto, ni puede ser un secreto, ni mucho menos un secreto de Estado, ni un tema de seguridad nacional. Es un tema público, la salud de los gobernantes, y en el caso de una campaña también debe ser un tema público la salud de los candidatos, de los que aspiran al puesto de presidente. Mira, yo también quiero rescatar algo, porque en este país, por más campaña sucia que haya, campaña negativa, por más ataques que haya, por más diferencias políticas, yo sí quiero resaltar que los demás candidatos, aunque sea de la boca para afuera, sí le mandan unos mensajes de pronta recuperación. A mí me parece que eso, dentro de todo, aunque algunos lo consideren hipocresía, sí, podrá ser hipocresía, pero me parece que es algo que tienen que hacer. Hombre, es lo decente. Es lo Claro, decente. es lo que cabe. Aunque muchos no sean se trata de adversarios, no se trata de enemigos. Claro, es que eso es lo que tenemos que entender para bajarle un poquito la intensidad a la campaña, porque aquí las campañas terminan hasta rompiendo familias, eso es absurdo. Exactamente. Son adversarios políticos, no son enemigos, son habitantes y con nacionales del mismo país, todos quieren impulsar el país hacia un mejor estar. Entonces, hombre, a cada uno a su manera, por supuesto, y habrá quienes no lo quieran, por supuesto, pero lo decente es lo que han hecho la mayoría de los candidatos, que es enviarle un mensaje de apoyo, de solidaridad,
en estos momentos que está atravesando el candidato presidencial Ricardo Lombana. Le deseamos lo mejor a Ricardo Lombana. Así es. Vamos entonces con los temas de esta mañana también. Nos acompaña Domingo Latorraga para poner en perspectiva lo que va a ser el 2024, porque él nos trae el resumen de lo que fue el 2023, ¿no? Yo creo que ese es parte del análisis, ya lo tenemos listo. No sé, cuéntanos. Domingo, buenos días. Gracias. Y pareciera, digamos, que el país va como de tumbo en tumbo, ¿no? Y ahora estamos enfrentando esta mañana el incendio del Cerro Patacón, el tema del agua. Por cierto, el incendio del Cerro Patacón es un incendio como repetido. O sea, es como, esto es como un déjà vu. Cada cierto tiempo lo vemos. Estaba recordando. Esto no ocurrió hace poco y nuevamente se incendia. Estaba recordando al inicio, que me acuerdo que el primero fue en el año 94, con el expresidente Pérez Valladares, pero el Cerro Patacón a cargo de la alcaldía, que era Juan Carlos Navarro. Pero espérate, el año pasado hubo dos incendios. También. Dos incendios. Y más graves que este. Lo que pasa es que en época de lluvia, entonces la lluvia ayuda a mitigar. Claro, el asunto es que nadie informa, y aquí es responsabilidad de los bomberos, acerca del resultado de las investigaciones. A ver si hubo mano criminal o qué. Porque esto está ocurriendo, como ocurrió el año pasado, cuando todo el mundo estaba hablando, ustedes recuerdan de la licitación de quién va a administrar Cerro Patacón. Entonces, nuevamente, viene y un incendio. 5 días antes de que se acabara la concesión. Hay sospechas, pero creo que en los bomberos queda la responsabilidad de identificar si aquí estos incendios son provocados, son por causa espontánea, o sea, ¿qué hay? Y el otro tema son los efectos que tiene esto en la salud, porque sí, si bien cierto es tóxico, se ha recomendado usar mascarilla, pero ¿qué tan problemático puede ser esto para la salud de la gente? A mí me ha, desde anoche ando con piquiña en la nariz y la garganta. Es que toda la ciudad, mira tú eso, toda la ciudad, encima la posición del viento, la orientación del viento en esta época del año, ahora en enero, o sea, lleva el humo principalmente hacia el centro mismo de la ciudad. En mi casa se ve mucho más neblina que esto. Claro, claro. Y eso refleja, a mi parecer, digamos, una institución más que está desarticulada. Parece mentira que en esa ciudad que estamos viendo, que hoy está nublada, no tengamos la capacidad de generar servicios públicos adecuados, eficientes para los ciudadanos. Y eso se repite, y seguros. Eso se repite no solamente con el tema de Cerro Patacón, sino también se extiende a la basura, se extiende al agua. El agua es un tema tan crítico, y ni hablar de la educación. Hace poco encontré una moneda de cuando trabajé hace muchísimos años en el canal, y estamos celebrando los 75 años del canal, y aquí decía, honra el pasado, construye el futuro. Y nos hemos quedado cortos en permitir al canal el poder asegurar el agua para la población y para el consumo de la población y para la operación del canal en este lleva y trae con respecto a Río Indio. Ya eso es la recomendación. Es muy importante que arranquemos hoy. Hoy nos hace falta seguramente agua para apagar ese incendio en Cerro Patacón. Y se hace muy urgente si queremos honrar el pasado construyendo el futuro, que esto se resuelva, ¿no? Tenemos los resultados del sondeo de actividad económica de diciembre. 210 empresas participaron. Nuevamente tenemos una muy buena diversificación de micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. Muy bien estructurado en cuanto a los sectores que participan. Y lo que vemos, y si recuerdan, en octubre y noviembre tuvimos un bajón terrible por efectos de los cierres de las vías de comunicación. Lo que estamos viendo es un inicio de la recuperación. Nos volvemos a poner en el lado positivo de los resultados. Estuvimos marcando arriba de 60% la tendencia general positiva durante el año. Bajamos a menos de 20% durante los meses de octubre y noviembre, y estamos de vuelta en 52%, es decir, más de la mitad, un poquito más de la mitad de las empresas tuvieron resultados positivos en diciembre con respecto al mes pasado, con respecto al año pasado, y esperan que este año también sea una recuperación importante, bueno, después del negativismo de finales del año pasado, producto de las protestas que se dieron en noviembre, antes del último mes del año. Cómo arranca enero. También, y si recuerdan, estamos introduciendo ahora en enero, pero ya hemos empezado a presentar los reportes del balance neto de ventas, que es como un indicador donde el balance es cero y todo lo que esté arriba
marca positivo, todo lo que está en negativo. Y ya también por primera vez estamos bajo cero en octubre y noviembre, ya estamos de vuelta en el lado positivo en diciembre. Eso marca una recuperación y las perspectivas, a pesar que las perspectivas hacia adelante no son tan fuertes y tan positivas como eran previo a octubre y noviembre, están empezando a mostrar. Pero sí vi que hubo una recuperación en ventas, por lo menos, en el mes de diciembre. Así es. Y más importante todavía, ahí tenemos la gráfica que cuando se compara diciembre 2023 versus diciembre 2022 se ve también un impacto y una diferencia. Así es, importante, así importante en ese número. Importante. Y nuevamente, ya hay sectores, ¿no? Por ejemplo, digamos, el sector agropecuario tuvieron unas pérdidas tremendas en octubre y noviembre por el cierre de las vías de comunicación, y seguramente vamos a ver durante el año las consecuencias de que los animales no pudieron ser alimentados adecuadamente, de que las siembras no pudieron ser recogidas, o los aditivos que se le suman no pudieron ser añadidos. Así que todavía vamos a ver las repercusiones, ¿no? Los sectores, digamos, más afectados todavía, el sector bienes raíces, mostró resultados muy bajos ya, y eso comenzó en octubre, noviembre, diciembre no se recuperaron. Otro sector también muy afectado fue el sector turismo. En algunas actividades los restaurantes se recuperaron muy fuertemente, pero algunas otras no se recuperaron tan rápidamente. Y del lado positivo, y logística también, obviamente, logística también resultó con un indicador relativamente bajo. Las más actividades que se recuperaron de manera más importante, ¿no? Seguros con 86%, el indicador general 52%, seguros 86%. Los restaurantes lograron recuperarse en el mes de diciembre, luego de severas pérdidas en octubre y noviembre, y también las telecomunicaciones. Esas son, digamos, las actividades que fueron más afectadas negativamente, y las actividades que fueron recuperaron. Y que están en proceso de recuperación. Ahora, también están las perspectivas para este año, porque paralelo a lo que ocurrió en diciembre, también veamos cómo la gente percibe este 2024. Así es. Y hicimos varias preguntas, ¿no? Hicimos preguntas sobre ventas, sobre empleo, ¿no? Y es muy importante para aquellas personas que están desempleadas, el clima de inversiones, la economía en general, y cuál pudiesen ser los efectos del proceso electoral, ¿no? Perspectivas de ventas, 53% indicaron que esperan mayores ventas. Eso es un poquito por debajo de donde veníamos previo a estamos alrededor de 60-65%, pero... Previo a las protestas, tú dices. Previo a las protestas, correcto, pero ya estamos en proceso de recuperación. En cuanto a empleo, ahí me preocupa. Tenemos 20% de las empresas indicando que van a aumentar el número de colaboradores, 60% muy fuerte, digamos, en mantener el empleo. No están pensando en reducir ni aumentar, y 20% piensan que van a tener que reducir. Así que tenemos... Pero eso será por la campaña que viene, la campaña política. Bueno, ¿tendrá influencia? No sé. Hicimos una pregunta sobre eso también, a Tenógenes, con respecto a los efectos del proceso electoral sobre las ventas durante los primeros meses del año. 45% fueron cautelosos, indicaron que tal vez van a tener menores ventas. 44% dijeron que no van a tener efectos sobre las ventas, y 11% dijeron que las ventas serían mayores durante el proceso electoral, ¿no? Perspectivas de clima de inversión, 15% mejor, es relativamente bajo con respecto a otras medidas que hemos hecho. 43% de clima de inversiones que se va a mantener igual, y 42% peor. Y eso seguramente refleja un poco, digamos, toda la interrupción de la actividad económica, la falta de confianza que pudiese haber en algunos sectores, ¿no? Y con respecto a la economía en general, las perspectivas de la economía, 14% esperan un mejor contexto económico, 36% igual, 50% menor. Esos no son tan buenos resultados con respecto a otras mediciones que hemos hecho. Bueno, eso tiene que ver evidentemente con los factores que hemos estado anotando aquí
desde hace algún tiempo. El tema del seguro social, el tema del déficit fiscal, el tema del cierre de la minera Panamá y el tema del agua para el canal. O sea, ayer la autoridad del canal, el administrador anunció que entre 500 y 700 millones de dólares menos para el año 2024 esperan es un golpe muy tener duro para... en ingresos por peajes. Un golpe muy duro para los ingresos. Entonces, esa percepción que hay de que el año 2024 va a ser un año difícil está consona con lo que parece ser la realidad, Domingo. Es correcto. Y ya creo que el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional con respecto del Canal de Panamá ya tenía un ajuste importante porque ya el canal había estimado que producto de los efectos del Niño los ingresos iban a ser menores. Y sí, yo creo que eso tiene unas consecuencias importantes sobre la situación económica nacional y un ejercicio rápido, ¿no? Y Panamá necesita crecer 4 o 5% por año para mantener e ir absorbiendo la masa de nuevas personas que entran al mercado laboral. Si vamos a decir que la economía panameña creció el año pasado 100 y le quitamos 5 por los efectos de la actividad minera y esperábamos crecer 4 o 5%, el crecimiento este año posiblemente va a ser bastante bajo y eso afecta a las finanzas públicas, afecta al empleo, afecta al clima de inversiones, ¿no? Así que un año complicado. Veo que hiciste también una pregunta sobre los próximos 10, 15 años, acerca de qué es lo que Panamá debería promover, desarrollo, fortalecimiento de cuáles actividades. Y veo que el turismo es el que realmente marca de forma significativa, Domingo. Le sigue logística, tecnología y el sector agroindustrial, pero creo que hay consenso en que el turismo es el área industrial que pudiese inclusive llegar a ayudar al país en busca de mayor inversión directa extranjera, en busca también de mayor oportunidades y fuentes de empleo. O sea, tenemos como que esa industria a la vista, como una especie de mango bajito para poder desarrollar. Se ha hecho un proceso, lo poco que se ha hecho, con sus errores, con sus altibajos, está dando resultados. Vemos que, por ejemplo, ya Panamá es una sede, es un home port para los cruceros. Eso es importantísimo. Trae de una forma directa e indirecta una gran cantidad de desarrollo económico. Y aquí lo que estamos viendo es que el turismo es lo que marca. Es lo que es. Y es lo que es, ¿no? No, y aquí quisimos preguntarle a las personas que participan en el sondeo hacia dónde piensan que Panamá debe invertir, hacia dónde debemos apostar. Y en efecto, turismo. Y el turismo tiene la ventaja de que crece, digamos, y genera empleo alrededor de todo el país, no solamente, digamos, en los centros metropolitanos, y eso es algo muy positivo. Tiene el reto de que tenemos que ser consistentes, tenemos que mantener, digamos, una consistencia en nuestra estrategia de turismo porque estamos compitiendo a nivel mundial. O sea, no estamos compitiendo con nosotros mismos, estamos compitiendo con países que están mucho más avanzados y en la región. República Dominicana, Costa Rica, Colombia hace muy buen trabajo también, así que creo que tenemos un reto importante. Logística, obviamente, algo interesante que salió es tecnología, ¿no? Y aquí tenemos el reto de la educación, creo que estamos muy bien conectados, tenemos características macroeconómicas súper buenas, pero tenemos el gran reto de no tener el capital humano adecuado. Que esa es otra situación que estamos enfrentando ahora y lo están dando a conocer todas las encuestas de empresas que se dedican a la búsqueda de desarrollo laboral de los panameños. Y estas empresas están advirtiendo acerca de la escasez de talento como una de las grandes debilidades que tenemos. Pero seguiremos hablando de este tema en unos minutos. Tenemos una pausa y ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder, Guido, porque sigue el tema de Udelas. Yo pensaba que ya había quedado. No, es que a raíz de la presentación de la réplica de la ingeniero
Damián Quijano. Y réplica. Dio derecho a réplica. Claro, eso de que Entonces claro, recibimos el contacto ahora de los estudiantes, porque él se refirió a los estudiantes. Claro. Y Que son los habían estudiantes sido los que hablan. excluidos, dijo él, que habían sido excluidos. Así que tenemos hoy a Belén Yanani Lewis. Yanani Lewis. Correcto. Belén es abogada y estudiante de psicología. Es correcto. Y es del grupo de estudiantes de la UDELAS. Yo fui designada como la vicepresidenta suplente del Consejo Electoral Universitario de la Universidad Especializada de las Américas. Ok. Sí. Cuéntenos entonces, porque aquí señalaron el tema de los estudiantes y si sería bueno también conocer su opinión. ¿Qué pasó allí? Ok, más que mi opinión, lo importante es hacer saber realmente la verdad material de las cosas. Aquí se ha dejado entrever que no se llevaron a cabo las elecciones para conformar el grupo de los estudiantes que iban al claustro universitario, así mismo como los estudiantes que forman parte del Consejo Electoral Universitario y que el Consejo Electoral Universitario sesionó para la organización de las elecciones con decisiones entre dos personas, cosa que no es cierto. El Consejo Electoral Universitario está conformado por 5 miembros principales y 5 suplentes, 2 que deben ser electos de entre los administrativos, 2 que deben ser electos de entre los docentes y uno que representa el voto del estudiante, de los estudiantes y su suplente, ¿cierto? Entonces, esto es así porque desde el 2020, 21 se le hace la reforma al estatuto orgánico de la universidad y queda establecido el régimen electoral tal cual se había utilizado la misma fórmula en las elecciones anteriores para la conformación del Consejo Electoral Universitario, con la única modificación de que se incluye el claustro universitario para la escogencia del rector, ¿sí? Entonces, siendo esto así, se establece que los miembros del claustro serán escogidos democráticamente los estamentos correspondientes a los administrativos y los docentes. Pero la facción que corresponde a los estudiantes, que son 14 personas para conformar el claustro, serán designadas por el Consejo Estudiantil Universitario. Cuando se hacen las elecciones y se empieza a generar el proceso electoral en el mes de agosto, de hecho, desde marzo de 2023, el propio Damián Quijano subió a la cuenta oficial de la universidad un material informativo explicando cuáles iban a ser los procedimientos para las elecciones. Un webinar. Exacto, y es el mismo que nosotros hemos seguido al pie de la letra. Y él explica en ese webinar que los estudiantes son designados, que el Consejo Electoral Universitario, mediante el artículo 231 del reglamento orgánico, tiene facultades privativas para organizar y llevar a cabo el proceso electoral, así como para interpretar sus normas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la figura del claustro es propuesta por el propio doctor Bernal dentro de su tiempo, ¿verdad?, en la rectoría, dentro de su administración, y este mismo es llevado al Consejo Superior, aprobado e incorporado al estatuto orgánico. El doctor Bernal alega que que los estudiantes tenían que ser electos, no designados. Pero el artículo 196 del mismo estatuto orgánico establece que el Consejo Estudiantil Universitario designa a todos sus miembros en todos los estamentos de la universidad. Tenemos, que no tiene esas atribuciones, justamente. Tenemos unos fragmentos del webinar donde el propio Damián Quijano, eso fue en marzo de 2023. Que aquí lo tuvimos el otro día, en ese webinar de marzo del año 2023, explica cómo es el proceso, exacto, ¿verdad? Porque de eso se trataba el webinar. Ya lo tenemos, el productor. El primer byte en donde él explica primero que las autoridades universitarias no intervienen en las decisiones del Consejo Electoral Universitario. Los vicerrectores, los decanos, los directores. Bueno, las autoridades no intervienen en las decisiones de este Consejo Electoral Universitario. Y esto lo hemos hecho así para que precisamente los candidatos no sean señalados de que tienen alguna intervención en los procesos electorales, porque por lo general de las autoridades salen los candidatos, por tanto hay una separación.
No es que alguien puede llamar a un director o un decano porque no está de acuerdo con algo con el Consejo Electoral. Eso no se maneja así. Tiene que manejarse directamente con el Consejo Electoral, y si hay alguna, bueno, no está de acuerdo, de ahí se agota la vía gubernativa y puede ir a la Corte Suprema, lo cual ha ocurrido y es algo habitual y no pasa nada. Bueno, ahí veíamos cómo el propio Damián Quijano estableció que las autoridades no intervienen en el Consejo General Universitario. Ok, y cabe destacar que cuando él hace este webinar, él era el presidente del Consejo Electoral Universitario saliente. Él organiza las elecciones del nuevo Consejo Electoral, donde se escogían administrativos y docentes, y así lo establece, que los estudiantes son designados y que no debe haber injerencia, y que esto es así, y la misma norma lo indica, las funciones privativas del Consejo Electoral, para que no haya injerencia de ningún otro órgano de gobierno de la universidad y las elecciones puedan ser transparentes. Yo no entiendo cómo bajo una misma norma hay interpretaciones tan opuestas. Ok, la interpretación no es opuesta ahora, porque estas fueron las mismas normas con las que fue escogido Juan Bosco Bernal en sus 2 periodos. Él dice que hubo una adecuación en el 2022. Sí, la adecuación corresponde a incorporar la figura del claustro universitario, donde se va de votación directa, que vota toda la comunidad universitaria, a una votación indirecta donde se escogen 58 personas, de los cuales 14 son estudiantes. 14 son estudiantes. Lo que dice es que los docentes y los administrativos son designados, son electos, y que los alumnos también tenían que ser electos, no designados. Pero sí, la norma es clara, como te digo, el artículo 196 del mismo estatuto orgánico. Y el docente está entre dos, pero el tema es cómo puede haber 2 interpretaciones tan opuestas de un mismo artículo. No, que, claro. Es que la interpretación que hace el doctor Bernal ahora es conveniente para sus intereses y para lo que él pretende. ¿Por qué? Y te lo voy a decir claro. La misma nómina que ha ganado el Consejo Estudiantil Universitario y ha hecho las designaciones cuando Juan Bosco Bernal corrió para rector, es la misma nómina que ganó en esta oportunidad, con la diferencia de que en el último año le había estado votando en contra a las propuestas del rector en el Consejo Académico. Ajá. Al él darse cuenta que no cuenta ya con el beneplácito del voto estudiantil, decide de buenas a primeras, en medio del proceso electoral, cambiar las normas del Pero aquí juego. los funcionarios que vinieron a la universidad dijeron que antes que se realizara la elección habían hecho la advertencia acerca de lo que estaba pasando. Y de todas formas se hizo la elección. No, es que aquí hay un proceso electoral que respetar y había un calendario que data desde agosto, ¿verdad? Y con las normas que ya estaban establecidas. Pretendieron cambiar las reglas del juego en medio del proceso electoral y fue algo de lo cual no permitimos la presión. Pero mi pregunta es si se hizo la advertencia o no antes de la elección. La advertencia con respecto a lo que estaba ocurriendo con el proceso. Porque ellos lo que aducen es que en medio de las protestas que se estaban dando a nivel nacional, había inconsistencias. Entonces hicieron esa advertencia antes de que comenzara la elección. No. Por esa razón, el rector Juan Bosco Bernal todavía se mantiene en el cargo. No, es que nunca hubieron advertencias porque nunca hubieron irregularidades. Ellos hablan del padrón electoral. El mismo webinar que hizo el señor Damián establece que el padrón electoral lo genera Recursos Humanos porque es quien maneja la data de quienes están nombrados y quienes están contratados en la universidad y quienes cumplen con los requisitos para ser posibles candidatos o formar las nóminas, porque para formar las nóminas, para ir al claustro, había que contar con una serie de requisitos que daban cuenta de que había que tener ciertos méritos, doctorados, maestrías, ejecutorías en los últimos 5 años, y no todos cumplen con este requisito. Quienes lo sabían eran Recursos Humanos. Bueno, mira, y es Recursos Humanos quien tenía que generar el padrón, y así lo hizo. De hecho, dentro del calendario que nosotros generamos para la organización, hubo un tiempo para la depuración del padrón electoral. Él habla de otras irregularidades, el doctor Bernal. Yo lo entrevisté ayer, y él habla de el Consejo Electoral Universitario que no obedeció el mandato del Consejo Superior Universitario, que es el órgano de mayor
Judicatura de la universidad, que ordenó suspender las elecciones hasta que el país estuviera en mejor condiciones para hacerlas. Y dice que hay normas en el estatuto que establecen la responsabilidad de las autoridades universitarias, el Consejo Superior, refiriéndose en este caso, de intervenir en la organización y escrutinio de las actividades electorales, es lo que dice la doctora Rueda, rectora electa, que no aplica porque son para decisiones administrativas y académicas, pero no electorales. Claro, sí, ahí lo vimos en el webinar, claro, que de voz del propio Damián Quijano, que dijo que las autoridades universitarias no intervienen en el Consejo Electoral Universitario. Por eso, pero te leo lo que dice el doctor Bernal. Ok, te voy a decir una cosa. El Consejo Superior Universitario, que fue convocado para la suspensión de las elecciones el pasado 25 de noviembre, no se conformó en debida forma y te explico por qué. El Consejo Superior Universitario tiene un reglamento para sesionar y no puede sesionar en días y horas inhábiles porque la mitad de sus miembros son funcionarios públicos externos a la universidad, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, IPE, entre otras, IFARU. Y yo quiero que alguien le pregunte a los designados de estas instituciones si participaron en ese Consejo Superior Universitario. No participaron. Ese Consejo Superior Universitario, que cuenta de aproximadamente 40 miembros, se hizo con 19 miembros, de los cuales 9 eran candidatos de la nómina de la profesora Nicolasa Terrero, que es, en teoría, la ungida del decano, la ungida del rector. Eso sí le cuestioné y creo que sí hay que hacer una observación. No conforme con eso, se pretende modificar el estatuto orgánico que contiene las normas generales de la universidad. Esto debe ir a Gaceta Oficial y ese acuerdo nunca fue a Gaceta Oficial, lo que me indica a mí, que soy abogada, que eso no nació a la vida jurídica. Ahora bien, ¿puedo yo, teniendo el conocimiento, yo no soy la única abogada en el Consejo Electoral Universitario, la secretaria, Beira Jackman, es abogada, es la jefa de compras hasta ese momento de la universidad. Nosotros tenemos el conocimiento en materia administrativa y mal haríamos nosotras, conociendo la norma, pretender obedecer una norma que incluso va en contra de lo que dice el propio estatuto y en contra de lo que dice la ley 38. No podemos prestar atención a un acuerdo que desconoce el proceso electoral y que no nace a la vida jurídica porque nunca fue inscrito en la Gaceta Oficial. Además, bueno, vamos a un cambio y volvemos y seguimos hablando. Vamos a un cambio y volvemos porque tenemos más audios del webinar en donde el ingeniero Damián Quijano decía en ese webinar una cosa distinta de lo que sostuvo aquí. Continuamos en Cuarto Poder. Hay unos invitados que están en Zoom, Guido, ¿no? Sí, correcto. Tenemos ya los invitados en Zoom. Buenos días. Bienvenidos. Por favor, se identifican y nos cuentan su relato en relación con lo que estamos conversando de las elecciones realizadas en la UDELAS. Adelante, magistrado. Beira Jackman, soy la secretaria del Consejo Electoral Universitario. En este caso soy la representante del estamento administrativo. José Antonio Hurtado, presidente del Consejo Electoral y represento al estamento docente. Okay. Bueno, cuéntenos desde su punto de vista lo que sucedió, porque yo sigo sin entender muy bien, porque el argumento del rector Juan Bosco Bernal, que se le venció el periodo del 31 de diciembre, pero sigue ocupando el puesto, es que había disturbios por el cierre de las calles y demás. Sin embargo, estas elecciones se dieron el 27 de noviembre. El 27 de noviembre, recordemos, lo que había era una vigilia en la Corte Suprema de Justicia que terminó cuando se pronunció la Corte al día siguiente, el 28 de noviembre. Entonces, disturbios ya habían pasado. Pero creo que hay como problemas con el audio de los entrevistados en Zoom. Sí, los estamos escuchando. A ver si nos hablan. ¿Nos cuentan un poquito? Sí. Le escuchamos. Adelante. José? Sí. Adelante. Okay. Con relación al proceso electoral, más que nada nos encontramos entre posiciones personales más allá de hechos legales. Nosotros somos una institución oficial, por ende estamos regidos por normas. Ya había un calendario aprobado desde agosto, en el cual, por situaciones e intentos de injerencia por parte del despacho superior
Se dio incluso una primera modificación a la fecha de elección. El 27 de noviembre, como bien señala Guido, ya la situación en el país se encontraba mucho más calmada en espera de una respuesta por parte, o mejor dicho, un fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros, Consejo Electoral, cumpliendo las facultades y potestades que nos da el Estatuto Orgánico, ya teníamos toda la estructura montada para la realización de las elecciones el día 27 de noviembre. Teníamos las invitaciones, ya contábamos con la confirmación de los delegados electorales. Lastimosamente no se le pudo hacer llegar a tiempo las imágenes donde pueden apreciar la presencia de delegados electorales en el proceso electoral. ¿Por qué? Porque ya nosotros habíamos hecho todas las coordinaciones necesarias para desarrollar las votaciones. El 25 de noviembre nos sorprende el tema de la realización de un Consejo Superior Universitario desarrollado de manera completamente irregular, en la cual primero se convoca 24 de noviembre en la noche, pasadas las 9 de la noche, no a todos los miembros del Consejo Superior Universitario. El Consejo no puede sesionar el día inhábiles, en este caso un sábado, porque 25 de noviembre resulta ser sábado. Sí, dice el rector, Beira, dice el rector en eso que el estatuto les permite convocar 630% o más del quórum, y que por eso él es que no estamos convocó. Hablando de la convocatoria, estamos hablando de la sesión. Son temas distintos. Una cosa es la convocatoria, que yo necesito 1/3 de los miembros del Consejo Superior Universitario que deseen realizar una sesión, a que yo pueda realizar la sesión un día inhábil. Y esto es así porque, como bien explicó Belén, miembros que denominados transitorios por parte del Estatuto Orgánico son representantes de instituciones externas. Entonces, ellos no trabajan día sábado. Yo no puedo sesionar en un día inhábil y el 25 de noviembre es un día inhábil. Es distinto la conformación y la solicitud de sesión a la sesión misma, que en este caso se desarrolló un día inhábil. No obstante, y no conforme con esto, nosotros, Consejo Electoral, remitimos una nota temprano al rector al tener conocimiento de esta situación y le dijimos, señor rector, las normas del estatuto y del reglamento interno del Consejo Superior Universitario indican estos aspectos. Por ende, le solicitamos, o sea, ustedes no pueden sesionar y si lo hacen va a ser de manera irregular e ilegal. Y no conforme con esto sesionaron, pero curiosamente participaron de la sesión miembros del Consejo Superior Universitario que son candidatos, o sea, entiéndese, juez y parte dentro del proceso. Entonces, ellos van a participar a tomar una decisión que les afecta o les beneficia directamente. Eso se llama conflicto de intereses. Sí, para quien estudió Derecho, eso es claro. Sí, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Le vamos a seguir dando seguimiento a este tema, valga la redundancia. Gracias por su participación y nosotros nos tenemos que ir, Guido. Sí, se nos acabó el tiempo. Pero bueno, hay que darle seguimiento porque esto no termina aquí. No, hasta que haya nuevas elecciones. El procurador de la administración, el procurador de la administración, que es el funcionario encargado de vigilar la conducta de los servidores públicos, estimó, si bien su opinión no es vinculante, que las elecciones que se hicieron son válidas. No puede haber nuevas elecciones porque el proceso electoral está cerrado oficialmente, puesto que no ha habido ninguna... Listo. Gracias. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Nosotros, Dios mediante, nos veremos nuevamente el lunes entrante. Hasta el lunes.